Muy buen día, me presento, mi nombre es Karen Garbino Alba, estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México y hoy voy a presentar unas diapositivas relacionadas con los conceptos y propiedades termodinámicas de la materia de termodinámica. Creo que es importante primero definir el concepto de termodinámica y en qué basa sus estudios esta disciplina. Entonces, la termodinámica es la rama de la física clásica que estudia y describe las transformaciones termodinámicas inducidas por el calor y el trabajo en un sistema termodinámico como resultado de procesos que implican cambios en las variables de estado de temperatura y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tenemos un sistema termodinámico, que más adelante abordaré el concepto, en este sistema le vamos a aplicar cierta energía, ya sea que le suministremos energía o se la quitemos, y vamos a empezar a observar que en el sistema existen ciertas variaciones en presión, volumen y temperatura. Estas variaciones es lo que le importa a la termodinámica estudiar, es decir, digamos, el comportamiento de cierta sustancia cuando se le aplica o se le quita energía. También es importante considerar la evolución que ha tenido la termodinámica. La termodinámica como disciplina se fundamentó a partir de 1650. A partir de ese momento tuvo gran relevancia, ya que fue fundamental para la historia de la física y de la química y se llegó a emplear en muchísimas disciplinas. Pero no considero que fue el momento en que se creó la termodinámica. Ya existía como sí en la historia. Y podemos decir que la termodinámica está relacionada con el calor y el calor proviene del fuego. Entonces, en la prehistoria, cuando se creó el fuego, el hombre trató de dominar, de adaptarlo y de saber su comportamiento en ciertas circunstancias que le podían servir en la vida. Entonces, considero y creo que a partir de ese momento en que el hombre trata de modificar este fuego, que es ahí cuando se empieza a considerar que podría haber surgido la termodinámica. Con el pasar de la historia, las civilizaciones querían conocer más a detalle conceptos más específicos, pero creo que en civilizaciones antiguas la mayoría consideraba cosas como el fuego, la lluvia, el agua, similar, que es con mitología. Creo que la mayoría de esas civilizaciones todo lo llegaron a considerar como una leyenda o como un mito, y me gustaría hablar de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios consideraban a la luz como una deidad que se llamaba Shu. Esta deidad estaba vestida de plumas y siempre portaba un cetro, y ellos creían que esta deidad era la que ocasionaba el calor en la tierra. Incluso el calor que generaba el sol también creían que provenía de él, que las variaciones de temperatura de verano a invierno los ocasionaba, y que incluso los cambios atmosféricos eran ocasionados por él. Ya con el pasar del tiempo, obviamente las civilizaciones querían saber más específicamente o más científicamente qué era el calor, y fue Empédocles quien dijo que todas las sustancias que conocemos o objetos derivan de alguno de estos materiales, que es tierra, agua, aire o fuego. En cambio, Heráclito consideraba que todas las sustancias están conformadas por tres componentes, que son fuego, tierra y agua. Como podemos ver, tanto Empédocles como Heráclito consideraban al fuego como algo vital para que se creara una sustancia y para que se creara vida. Ya en la época moderna, los científicos consideraron al calor como una medida de un fluido invisible, al cual llamaron calórico. En el siglo XVIII y XIX la consideraron una manifestación de la energía interna de un sistema, y ya actualmente se conoce como una transferencia de energía térmica desordenada. Como ya mencioné, en 1650 es a partir de ahí que se considera la termodinámica como una disciplina, y es con Otto von Guericke en 1650 que es a partir de que crea la bomba de vacío que pasa esto. Otto von quería crear la bomba de vacío porque quería demostrar que Aristóteles se equivocaba en algo que decía, que era que la naturaleza aborrece el vacío. Otto von quería demostrar que sí se podía crear vacío. ¿Pero qué es el vacío? El vacío es una diferencia de presiones. Entonces, con estudios termodinámicos pudo generar esta diferencia de vacíos y así generar la bomba de vacío. Posteriormente, en 1656, Robert Boyle crea la bomba de aire, un concepto bastante similar a la bomba de vacío. De hecho, fue a partir de los postulados de Otto von que Robert Boyle creó la bomba de vacío, simplemente haciendo ciertas modificaciones a sus estudios. Pero fue a partir de ese momento que
se percató de algo, y es que existía una correlación entre presión, temperatura y volumen. A partir de ese momento, él empieza a desarrollar estudios acerca de ello, y fue como creó lo que hoy conocemos como la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que en un sistema termodinámico a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Como podemos ver en el estado inicial, la presión que se aplica al sistema es mayor y el volumen es menor. En cambio, en el sistema final podemos ver que la presión disminuyó, pero el volumen aumentó. Aquí, de hecho, tenemos la ecuación de la ley de Boyle, que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Posteriormente, Thomas Savery creó el motor térmico en 1697. ¿Qué es esto? El motor eléctrico es una máquina que genera trabajo a partir de calor, y es gracias a estudios termodinámicos que conoce el comportamiento del calor y cómo generar este trabajo. Ya con el pasar del tiempo ya querían establecer la termodinámica como algo más específico, y se crearon a partir de este momento conceptos bastante útiles que hoy en día se siguen empleando en termodinámica. Uno de ellos es Joseph Black, que en 1781 creó el concepto de capacidad calorífica y calor latente. La capacidad calorífica es la energía que se necesita suministrar a un sistema para que aumente un grado de temperatura. Es decir, si nosotros tenemos agua a 20 grados centígrados y queremos que suba a 21 grados centígrados, esa energía que se necesita para subir solo un grado de temperatura es lo que se conoce como capacidad calorífica. El calor latente, en cambio, es cuando se quiere cambiar de fase. Es la energía que se necesita para cambiar de fase, es decir, de líquido a vapor o de vapor a líquido. Si nosotros tenemos nuestra agua a 20 grados centígrados, para que cambie de fase, es decir, se convierta en gas, necesitamos que llegue a 100 grados centígrados. Toda la energía que se necesita suministrar para que pase de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados es lo que se conoce como calor latente. Ya en 1783, Antonio Lavoisier crea la teoría calórica. Esta teoría calórica dice que el calor es como un fluido que se impregna en los objetos, y es así como se genera calor en el objeto, o el calor empieza a aumentar su temperatura. Ya en 1798, Benjamin Thompson crea calor a partir de trabajo. Él hizo lo opuesto a que hizo Savery. Savery generó trabajo a partir de calor. Benjamin Thompson generó calor a partir de trabajo, y esto es gracias a estudios de termodinámica que llevó a cabo. Ya después, en 1859, se crea el primer libro de termodinámica, que fue hecho por William Rankine. Algo muy importante que me gustaría destacar, que hoy en día incluso es muy importante para el estudio de la termodinámica, son la primera y segunda ley de la termodinámica. Estas surgieron a partir de 1850 y fue a partir de obras que realizaron Germain Henry Hess, William Rankine, Rudolf Clausius, James Prescott Joule y William Thomson, o conocido como Lord Kelvin. Ahora sí, ¿qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es una región del universo la cual se pone a estudio con la ayuda de la termodinámica, con la cual se pretende entender el comportamiento de esa región en relación a los cambios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una parte del universo. Nosotros comúnmente podríamos decir que el universo es un todo, es el conjunto de un todo. En termodinámica se considera el universo como lo que está aislado del sistema, lo que no pertenece al sistema. Y el sistema simplemente es una parte de ese universo que vamos a estudiar o que nos interesa estudiar. Entonces tenemos, como se ve en la imagen, el sistema, el cual está rodeado por un entorno. Y el entorno y el sistema está dividido por una frontera. La frontera puede ser de diferentes materiales, como vidrio, plástico, metal, dependiendo de qué se quiere estudiar o cómo se va a estudiar ese sistema, se elige el material de la frontera. Y entonces podemos decir que un sistema termodinámico consta de varias partes. Primeramente, un objeto de estudio. El objeto de estudio es la sustancia que se quiere analizar, la sustancia a la cual se le van a aplicar estas diferencias de energía, y se va a observar de qué manera cambia su presión, su volumen y su temperatura. Posteriormente tenemos el entorno. El entorno es todo lo que forma parte del exterior del sistema. También está la frontera, o también conocido como límite del sistema, y
Como digo, es el que separa el entorno del sistema. Puede ser de diferentes materiales y además también puede ser fijo o móvil, dependiendo de cómo se quiera realizar el estudio o qué se pretenda analizar. Y finalmente las funciones de estado. Estas son las que precisamente nos sirven a establecer el comportamiento o conocer el comportamiento del sistema, que son en este caso presión, volumen y temperatura. Son los parámetros que van variando dependiendo de la energía que se suministre. Existen tres tipos de sistemas termodinámicos. Primero está el abierto, el cerrado y el aislado. El abierto es aquel en el que existe ya sea un intercambio de energía o un intercambio de materia o ambos. En este caso tenemos el ejemplo de una piscina llena de agua. Una piscina llena de agua la podemos llenar con una manguera, entonces vamos a aumentar el volumen, por lo tanto vamos a agregar más materia. También dependiendo de las condiciones en que se agregue esta materia, ya sea más caliente o más fría, el sistema va a cambiar gracias a esa materia que se agregó. El sistema cerrado es aquel el que solo permite el intercambio de energía, pero no de materia. En este caso tenemos un ejemplo que es un cilindro cerrado por una válvula que puede calentar o enfriar, pero no pierde masa. Es decir, nosotros si tenemos el cilindro lo vamos a tener completamente sellado. A le vamos a suministrar calor y vamos a empezar a observar sus cambios. No hay manera de que en el sistema haya alguna fuga, ya sea que pierda materia o se le ingrese materia. Ese es un sistema cerrado. El sistema aislado tiene la particularidad de que no hay intercambio de materia y tampoco hay intercambio de energía, de ninguna de las dos. Y un ejemplo de ello es el universo. En el universo están los planetas, están las estrellas y existen cambios. Y como dice la termodinámica, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Existen cambios? Sí, se va transformando constantemente, pero en ningún momento hay manera de que ingrese nueva materia al universo o nueva energía al universo. Ese es un ejemplo de un sistema aislado. Otro ejemplo es un iglú. Un iglú, de hecho, está precisamente diseñado de esa manera, de que no pierde energía ni ingresa energía. Entonces, en un iglú, la temperatura interna sí va a hacer que se derritan ciertas partes del hielo de las paredes, pero constantemente se va regenerando, entonces no hay pérdida de que se pierda al exterior esa materia, o incluso de que ingrese más materia, tampoco energía, tampoco se va a ingresar el frío que hay del exterior, ni el calor que hay interno va a irse fuera. Ese también es un ejemplo de un sistema aislado. Definición y clasificación de las sustancias. Una sustancia es el componente principal de los cuerpos. De lo que esté compuesto un cuerpo, esa es una sustancia y existen dos tipos, la sustancia pura y la mezcla. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición fija o específica. Y hay dos tipos, el elemento y el compuesto. Un elemento lo podemos visualizar fácilmente en una tabla periódica. Ahí podemos ver los diferentes elementos que existen, como el fierro, el hidrógeno, el aluminio. Estos son sustancias simples. Si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos una barra de fierro, la queremos separar, siempre vamos a tener el mismo componente, fierro por un lado y fierro por otro. No hay manera de que haya diferentes elementos. Otra sustancia pura es el compuesto. Un compuesto, de hecho, sí es la mezcla de varios elementos, de dos o más. En este caso, por ejemplo, el cloruro de sodio, o conocido más comúnmente como sal de mesa, la sal de mesa está compuesta por dos elementos principales, que es el sodio y cloro. Si nosotros queremos realizar la separación de estos elementos, de esta sustancia, sí se puede obtener por un lado el sodio y por otro lado el cloro. Podemos ver que son sustancias diferentes, son elementos diferentes. La otra sustancia es la mezcla. Una mezcla, de hecho, es una combinación de varias sustancias y existen dos tipos, la homogénea y la heterogénea. La homogénea es aquella en la que no se diferencian sus componentes. No podemos visualizar a simple vista ni en qué cantidades está cada elemento, ni en qué partes están las sustancias. Por ejemplo, cuando preparamos un café, al preparar un café no podemos diferenciar en qué cantidades hay de azúcar, ni tampoco dónde se encuentran, ni de la leche, ni del café o de la miel. No podemos diferenciar sus componentes. Esa es una sustancia homogénea. Una sustancia heterogénea es aquella en la que sí se diferencian claramente y podemos visualizar
en qué cantidades y dónde están cada elemento. Por ejemplo, cuando agregamos aceite en agua, podemos fácilmente diferenciar dónde está el aceite y dónde está el agua. Por más que tratemos de mezclarlo, siempre va a estar diferenciada una de otra. En termodinámica se han establecido varios conceptos o propiedades que son de suma importancia para entender el comportamiento de las sustancias termodinámicas, sobre todo para interpretar los diagramas que se desarrollan en la termodinámica, y abordaré algunas de sus propiedades o conceptos. Y primeramente, un líquido saturado es aquel que está a punto de evaporarse, es aquel punto en el que ya el líquido va a convertirse en vapor. El calor latente, como ya lo mencioné anteriormente, es el calor que se necesita absorber para que la sustancia cambie de fase, ya sea líquido a gas o gas a líquido. El vapor saturado es aquel vapor que está a punto de condensarse, es lo opuesto al líquido saturado. El líquido saturado es cuando ya se va a convertir en vapor, en este caso es cuando el vapor ya se va a convertir en líquido. Otro concepto es el valor sobrecalentado. Este es el aumento de temperatura y volumen específico cuando el vapor saturado se le sigue aplicando calor. Es decir, cuando al vapor se le sigue aplicando calor, este va a aumentar y va a variar en temperatura y volumen. La temperatura de saturación es la temperatura a la cual comienza a cambiar de fase. Es decir, que cambie de sólido a líquido o de líquido a gas. El calor sensible es el calor absorbido o liberado por una sustancia con cambio de temperatura sin sufrir un cambio de estado. Es decir, que es lo que va a absorber o liberar con cierto cambio de temperatura, pero que aún esté en el estado en el que está, es decir, va a seguir manteniéndose o líquido o gas. Otra propiedad es la calidad. La calidad es la cantidad de masa de vapor presente con respecto a la cantidad de masa total. Es decir, la masa total que tenemos es la comparación de esa cantidad de masa total en relación con el vapor que hay presente en el sistema. El vapor húmedo es la mezcla de líquido y vapor saturado, y el punto crítico es la mezcla de líquido más vapor en equilibrio con valores máximos de presión y temperatura. Más adelante se entenderá, creo, más claro este punto, pero podríamos decir que es el valor máximo en el que va a haber una mezcla en equilibrio entre líquido y vapor. La ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales puede decirse que es algo hipotético. ¿Por qué? Porque un gas ideal no existe. Un gas ideal se creó de manera hipotética para poder llevar a cabo de manera más clara y más fácil ciertos estudios de termodinámica relacionada a los gases. Entonces se creó este gas ideal que podemos decir que tiene las siguientes propiedades, que es de baja densidad molecular. No existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. Esto sabemos que en la vida real los gases tienen ciertas moléculas y interactúan entre ellas. En el caso de los gases ideales se desprecia este valor para evitar que de cierta manera afecten los resultados, ya que se supone que son valores despreciables, es decir, valores muy pequeños. Otro es que no existe colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física o cambios de fase. Las moléculas ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, su energía cinética es igual a la temperatura. Conforme aumente la temperatura, va a aumentar la energía cinética. Las colisiones de las moléculas que lo componen entre sí o con las paredes de los recipientes son de tipo elástico. Otra de las propiedades que podemos mencionar importantes de un gas ideal es que las partículas suelen estar bastante alejadas unas de otras, aunque de vez en cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. En la vida real, como decimos, los gases siempre están interactuando unos con otros. En este caso se considera que las partículas están tan alejadas que no interactúan entre ellas, entonces no va a haber algún cambio en sus propiedades, no le va a afectar la interacción con otra molécula. También otra propiedad es que, aunque las partículas tienen masa y ocupan un espacio para un gas ideal, no importa el tamaño, ni la masa, ni las partículas, ya que se supone que el volumen ocupado por ellas es muy pequeño en comparación del volumen del gas en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida real las moléculas de un gas tienen cierto peso, ocupan cierto espacio, cierto volumen, pero en el caso de la ley de los gases ideales no se consideran estos valores, es decir, es como si no tuviera ni volumen ni
ni masa. ¿Por qué? Porque se considera que los valores de estos parámetros son tan pequeños que no deberían afectar en los estudios de los gases ideales. Por eso se considera como que las partículas no tuvieran masa ni tuvieran volumen, aunque en la vida real sí lo tienen. Y finalmente, estas suposiciones funcionan bastante bien en muchos casos. Es solo en los casos de los gases de alto peso molecular o a presiones de temperatura o a presiones y temperaturas muy altas que esto no se da. Es decir, en la vida real los gases, muchos de los gases sí se adaptan a esta ley de los gases ideales. Se pueden estudiar esos gases por medio de esta ley, aunque sea hipotética, pero lo que son los gases de alto peso molecular o con presiones muy altas y temperaturas muy altas, no se puede establecer esta ley porque no cumple los parámetros. La ley de los gases ideales, entonces podemos decir que es una ecuación hipotética, ya que se basa en un gas hipotético que realmente no existe. Y está formado este gas por partículas puntuales, es decir, sin atracción ni repulsión entre ellas, como ya lo mencioné. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Se suelen emplear para gases monoatómicos, es decir, de un solo átomo, que está a presión y temperatura ambiente. La ecuación que vemos en pantalla es la ecuación de los gases ideales, que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y ahí se encuentran los valores que generalmente se emplean para esta fórmula. Y a partir de esta fórmula nosotros podemos conocer el valor que necesitemos, ya sea el volumen, ya sea la temperatura, no importa. Nosotros simplemente despejamos de ahí el valor o la variable que necesitamos y agregamos los demás valores que se supone ya deberíamos tener, que son los que van variando o los que incluso vamos agregando, ya sea el número de cantidad de materia que tenemos. La constante de los gases siempre es la misma, es una constante como lo dice. Entonces, a partir de esta fórmula podemos emplearla para conocer cualquier variable que necesitamos de un gas. Posteriormente pasamos a un diagrama de presión y temperatura de una sustancia. Este diagrama también se conoce como diagrama de fase o diagrama de estado de la materia, y es un diagrama donde se representan los diferentes estados de la materia de algunas sustancias, siendo uno de los más sencillos el de presión y temperatura, como es el que vamos a ver. En la siguiente diapositiva lo muestro más claramente, pero en este tipo de diagramas podemos decir que es la manera en que nosotros podemos conocer cómo se va a comportar una sustancia, en qué fase se va a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de fase hipotético. Podemos observar varias partes en este diagrama. Primeramente tenemos una línea roja. Esta línea roja se llama línea de sublimación y es la parte en que está en equilibrio tanto el estado sólido como el estado gaseoso. La línea verde que está aquí, que no es punteada, es la línea de fusión, que es el punto en equilibrio en el que está el sólido con el líquido. Y esta línea azul es la línea de vaporización, es la línea en donde se encuentra en equilibrio la fase líquida y la fase gaseosa. A partir de este diagrama nosotros podemos ver cómo se va a comportar una sustancia. Otro de los puntos importantes es el punto triple, que está aquí parpadeando. En este punto podemos decir que la sustancia está en equilibrio en los tres estados de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. En este punto se van a encontrar los tres estados mezclados, tanto sólido, líquido y gaseoso. Y este punto se obtiene en todos los elementos a cierta presión y a cierta temperatura. Posteriormente tenemos otro punto importante, que es el punto crítico. El punto crítico es en donde la densidad del líquido y el vapor son iguales, o también es donde el volumen del líquido es igual al de la masa. Este punto es el punto final de la curva de vaporización. La curva de vaporización llega hasta este punto. ¿Por qué? Porque a partir de este punto ya no existe como tal una vaporización o un líquido. ¿Por qué? Porque a partir de este punto ya se empiezan a generar otros fluidos que tienen propiedades bastante diferentes a las que es de un vapor o un líquido. Entonces, el punto crítico es el punto en equilibrio máximo en el que va a poderse dar este equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa.
Podemos decir entonces que el punto crítico se da a cierta presión y a cierta temperatura. Estos valores se consideran como presión crítica y temperatura crítica. Y finalmente, como ya lo mencioné, a partir de estos puntos de presión y temperatura crítica se dan otros fluidos que se llaman fluidos supercríticos. Los fluidos supercríticos son sustancias en condiciones de presión y temperatura superiores al punto crítico y actúan como híbridos entre líquido y gas. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar como si fuera un gas, es decir, se va a difundir como si fuera un gas, pero también tiene propiedades de líquido, que es, por ejemplo, disolver ciertas sustancias. O sea, en sí no es ni un vapor ni un líquido, sino es como una mezcla de ambos. Creo que esto se podría entender de una manera más clara por medio de un ejemplo. El ejemplo más común es el del agua. Este es su diagrama de fase y podemos observar varios puntos, como es la fase de vapor. La fase de vapor o gaseosa es la parte que está en amarillo. Esta parte se puede observar que se da mejor en temperaturas elevadas. Después tenemos la parte líquida, que es el agua, que se da a presiones y temperaturas diferentes. La fase sólida, que es el hielo, se da sobre todo en presiones altas y temperaturas bajas, y es la parte blanca del diagrama. Tenemos el punto triple. Como ya mencioné, el punto triple es donde existe la interacción de estas tres fases, que es hielo, agua y vapor. Y en el agua se da a una temperatura de 0.01 grados centígrados y una presión de 0.006 atmósferas. Posteriormente tenemos el punto crítico. Como mencioné, el punto crítico es el punto máximo en el que va a existir un equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. Y el punto crítico se da a una presión crítica de 218 atmósferas y a una temperatura crítica de 374 grados centígrados. Estos valores son los valores máximos en que se da el punto crítico. A partir de estas delimitaciones que hemos hecho, podemos determinar en qué fase o de qué manera se encuentra nuestra sustancia. En el caso del agua, la parte que está por debajo del punto crítico, que es la presión crítica, se considera como una fase líquida. En cambio, la que supera el punto crítico se considera como un líquido compresible. En la fase sólida, donde está el hielo, toda la fase se considera fase sólida. En el caso del vapor, los valores que están antes de la temperatura crítica se considera que el líquido está en una fase gaseosa. En cambio, los que superan la temperatura crítica se considera como un vapor sobrecalentado. Y finalmente tenemos los fluidos supercríticos. Como ya lo mencioné, este es como una mezcla de ambos porque actúan con propiedades tanto de vapor como de líquido, y estos se dan a partir de que se supera el punto crítico, y es a partir de que se superan los 218 atmósferas en el caso del agua y 374 grados centígrados de temperatura. Bueno, estas son mis referencias. Y agradezco mucho la atención, y eso sería todo.